Isaac y Rebeca. El sol se ponía sobre las tiendas de Abraham, tiñendo de dorado el desierto de Hebrón con la luz de la promesa. El patriarca, ya anciano, contemplaba el horizonte como quien reflexiona sobre el cumplimiento de un pacto eterno. Dios le había dicho que, a través de Isaac, vendría una descendencia tan numerosa como las estrellas. Pero el corazón de un padre sabía, el hijo de la promesa necesitaba una esposa digna del propósito de Dios. Abraham llamó a su siervo más fiel, un hombre prudente y temeroso de Dios. Ante el patriarca, el siervo se inclinó, jurando colocar su mano bajo su muslo, símbolo de sagrada fidelidad. «No tomes esposa para mi hijo de entre las hijas de los cananeos», ordenó Abraham, «sino ve a mi parentela y trae de allí una esposa para Isaac». Sus palabras resonaron como un decreto divino, y el siervo sintió el peso de la misión. «¿Y si la mujer no quiere seguirme?», preguntó el criado con temor y humildad. Abraham alzó la vista al cielo, donde el viento soplaba entre las tiendas. «El ángel del Señor irá delante de ti», respondió. «El Dios que me sacó de la casa de mi padre te guiará. Si la mujer no quiere venir, quedarás libre de este juramento». Así habló el patriarca, con su fe firmemente arraigada en la fidelidad del Dios eterno. Al día siguiente, prepararon 10 camellos cargados de tesoros y regalos, oro, plata y telas finas. El siervo de Abraham partió, guiado no por mapas, sino por la fe. El desierto se extendía ante él como un mar de silencio, y cada paso de los animales bajo el sol iba acompañado de una silenciosa plegaria. Durante días y noches viajó, a través de dunas y valles, hasta llegar a Mesopotamia, la tierra de los ancestros de su amo. El aire era más puro y se oía el murmullo de un pozo cercano. Allí, donde las hijas de los hombres acudían al atardecer a sacar agua, el sirviente se arrodilló y rezó. «Señor, Dios de mi amo Abraham, concédeme éxito hoy. Que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro y dame de beber, responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que ella sea la elegida para tu siervo Isaac». Sus palabras ascendieron al cielo, y el viento pareció aquietarse, como si Dios mismo escuchara. Mientras aún hablaba, apareció Rebeca, una joven de rostro puro, hermosa y de espíritu diligente. Llevaba su cántaro al hombro y caminaba con paso firme, como quien camina en justicia. El criado la observó en silencio, sintiendo cómo se le aceleraba el corazón. La oración apenas había terminado y la respuesta ya se acercaba. «Por favor, dame agua de tu cántaro», pidió, ocultando su emoción. Rebeca se inclinó, sonriendo, y respondió, «Bebe, mi señor. Y también sacaré agua para tus camellos, hasta que hayan bebido lo suficiente». Así, la señal quedó confirmada ante los ojos del Altísimo. El criado quedó maravillado, contemplando el milagro que se realizaba ante sus ojos. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz y unos preciosos brazaletes, y se los dio a la joven. «¿De quién eres hija?», preguntó. «Soy hija de Betuel, hijo de Nacor, hermano de Abraham». El criado se postró y adoró al Señor. «Bendito sea el Dios de mi amo Abraham, que no ha retirado su misericordia ni su fidelidad». Al atardecer, el siervo supo que el Dios de Abraham lo había guiado con mano poderosa. La oración se había convertido en respuesta, y el encuentro fortuito, en una revelación divina. Así, la promesa comenzó a entrelazarse con el destino. Cuando entregamos nuestro camino a Dios, Él transforma incluso el gesto más sencillo, como ofrecer agua, en el cumplimiento de su plan eterno. Rebeca corrió a casa de su madre y le contó lo sucedido. Labán, su hermano, al oírla y ver las joyas, salió a recibir al forastero. El criado seguía junto a los camellos, dando gracias al Señor. Labán lo invitó cordialmente: «Pasa, bendito del Señor. ¿Qué haces afuera, si ya te he preparado la casa y un lugar para los camellos?» El siervo entró y la atmósfera en la tienda se llenó de expectación.
Se dio de comer a los animales y, delante de todos, se negó a comer sin antes hablar. No comeré hasta que haya dicho lo que tengo que decir. Así, relató la historia desde Abraham hasta el momento en que conoció a Rebeca junto al pozo, cada detalle, cada oración, cada respuesta que había llegado del cielo. Rebeca llegó sin aliento a casa de su madre, con el corazón acelerado como si presintiera el toque del destino. Los brazaletes que llevaba brillaban en el crepúsculo, y su hermano Labán, al verlos, supo que no se trataba de un encuentro cualquiera. Había algo celestial en aquella visita, algo que el viento en el pozo había susurrado y que ahora se confirmaba en el fulgor del oro. Labán corrió al pozo y encontró al siervo de Abraham aún orando. El forastero tenía la mirada serena de quienes confían en un propósito superior. «Ven, bendito del Señor», dijo Labán con reverencia. «Hemos preparado un lugar para ti y los camellos. Entra y descansa en nuestra casa». Entonces el siervo entró en la tienda, y el aire se llenó del aroma de dátiles e incienso. Antes de comer o descansar, el siervo alzó la voz y declaró: «No comeré hasta que les haya contado el motivo de mi viaje». Un respetuoso silencio llenó la habitación. Entonces lo relató todo, desde la promesa hecha a Abraham hasta la oración en el pozo, y cómo Dios había respondido enviando a Rebeca. Las palabras fluyeron como ríos de testimonio, y todos los presentes se inclinaron ante la evidencia de la divina providencia. Betuel, el padre de Rebeca, escuchó con atención, y cuando el criado terminó, se puso de pie y habló con voz grave: «Este asunto viene del Señor. No podemos decir ni a favor ni en contra. Aquí está Rebeca. Tómala y vete, y que sea la esposa del hijo de tu amo, como el Señor lo ha ordenado». El ambiente en la tienda se tornó sagrado, como si los cielos hubieran descendido sobre aquella humilde casa mesopotámica. El siervo de Abraham, lleno de gratitud, se postró en tierra y adoró al Señor. Lágrimas corrían por su rostro cansado, cada gota reflejando la luz de la fidelidad divina. Luego abrió los cofres y presentó preciosos regalos, joyas, finas telas y perfumes. También ofreció regalos a Betuel y Labán como señal de honor y gratitud por la bondad recibida. Aquella noche fue de celebración y reverencia. Las jarras se llenaron de vino y las lámparas ardieron hasta bien entrada la noche. Sin embargo, en el corazón de Rebeca reinaba un profundo silencio. Contempló las estrellas e imaginó al hombre que el Señor había elegido para ser su esposo. El desierto que la aguardaba parecía lejano, pero su espíritu, conmovido por la fe, comenzó a prepararse para la partida. Al amanecer, el criado dijo: «Déjenme volver con mi amo». Pero los parientes de Rebeca dijeron: «Dejen que la joven se quede con nosotros 10 días más, y luego podrá irse». El criado insistió: «No me retengan, pues el Señor ha bendecido mi viaje». Entonces decidieron llamar a Rebeca y preguntarle: «¿Quieres ir con este hombre?». Y ella, con voz serena y mirada firme, respondió: «Sí, iré». La decisión de Rebeca resonó como un canto de fe. No conocía al hombre con quien se casaría, pero confiaba en el Dios que la había guiado hasta ese momento. Le temblaban ligeramente las manos mientras se preparaba para el viaje, pero en su interior ardía una certeza: el mismo Dios que había respondido a la sierva también guiaría su futuro. Cuando la caravana partió, las mujeres de la casa la bendijeron, diciendo: «Eres nuestra hermana, sé madre de miles y millones, y que tus descendientes conquisten las puertas de sus enemigos». Rebeca montó en el camello y contempló por última vez la tienda de su infancia. El viento le acarició el cabello como una caricia divina, y continuó su camino hacia la tierra prometida. La verdadera fe es caminar sin ver el destino, confiando en que Dios ya lo ha preparado. Rebeca lo dejó todo para seguir la voz de un llamado invisible. Así, su obediencia se convirtió en parte del plan eterno de Dios. El sol se ponía sobre los campos del Negev cuando Isaac salió a meditar. La cálida brisa danzaba entre las doradas espigas de trigo, y el horizonte resplandecía en tonos cobrizos.
El hijo de la promesa caminaba en silencio, reflexionando sobre las palabras de su padre y el misterio del futuro. Su madre, Sara, había fallecido recientemente y el dolor aún persistía en su corazón. Sin embargo, al alzar la vista al cielo, Isaac halló paz en la fidelidad de Dios. Mientras oraba, el eco lejano de pasos y campanillas de camello comenzó a acercarse. La caravana del siervo apareció en el horizonte, levantando polvo como una columna luminosa bajo el sol poniente. Isaac alzó la mano para protegerse los ojos y sintió algo en su interior, una presencia apacible, una promesa que se cumplía. Era como si Dios mismo lo llamara a presenciar la culminación de su fidelidad. Rebeca, montada en su camello, vio a un hombre solitario en el campo. El cielo se teñía de oro y púrpura, y el viento hacía ondear su velo como una llama de esperanza. Se volvió hacia el criado y preguntó: ¿Quién es ese hombre que viene hacia nosotros, cruzando el campo? El criado respondió: es mi amo. Entonces, con reverencia y modestia, tomó su velo y se cubrió el rostro, señal de pureza y sumisión ante el misterio del amor que la aguardaba. El siervo de Abraham bajó de la caravana y se acercó a Isaac. Sus ojos brillaban con el cansancio del viaje y la alegría de la misión cumplida. Le contó, palabra por palabra, todo lo que el Señor había hecho, la oración en el pozo, la respuesta inmediata, la fe de Rebeca y la disposición de su corazón. Isaac escuchó en silencio, y discretas lágrimas rodaron por su rostro, lágrimas de gratitud al Dios que cumple todas sus promesas. Rebeca, aún cubierta, observaba desde lejos. Su corazón latía con fuerza, oscilando entre el temor y la esperanza. No conocía al hombre, pero sabía que la mano de Dios los había unido. Cuando Isaac caminó hacia ella, el tiempo pareció detenerse. Cada uno de sus pasos resonaba como un latido de fe, cada soplo de viento como una antigua bendición. Al acercarse, Isaac extendió la mano y Rebeca inclinó la cabeza en señal de respeto y confianza. No se pronunciaron palabras de inmediato, solo el sagrado silencio de dos corazones que sabían que estaban ante algo eterno. El criado que estaba junto a ellos contemplaba la escena con reverencia, convencido de que presenciaba un capítulo escrito por las mismísimas manos del Todopoderoso. Isaac llevó a Rebeca a la tienda de Sara, su madre. Allí, el recuerdo de la matriarca aún flotaba en el aire, como el aroma de la mirra y el consuelo. Cuando Rebeca entró, la tienda se llenó de luz y vida de nuevo, como si el Espíritu de Dios devolviera la alegría que la muerte había arrebatado. Isaac tomó a Rebeca por esposa y la amó profundamente, encontrando consuelo en ella tras la partida de su madre. Las noches del desierto volvieron a brillar para Isaac. Junto a Rebeca, aprendió que la promesa de Dios no se limita a un futuro lejano, sino que también se manifiesta en la ternura del presente. El amor entre ellos no nació del azar, sino de la obediencia, de un siervo fiel, una mujer valiente y un Dios que cumple sus promesas. La brisa del Negev soplaba ahora dulcemente sobre las tiendas de Abraham. La bendición del pacto permanecía viva. A través de Isaac y Rebeca, el linaje de la promesa continuaría hasta llegar a aquel que sería la encarnación del pacto, Cristo, el Hijo de la promesa eterna. Destellos reflexión. El verdadero amor nace de la fidelidad de Dios. Cuando esperamos en Él, une caminos, sana corazones y cumple promesas que parecían lejanas. El encuentro de Isaac y Rebeca es un ejemplo de la providencia divina, un recordatorio de que el amor, cuando viene del cielo, nunca llega demasiado tarde. Los días en Canaán amanecían con el aroma de la tierra húmeda y el lejano canto de los pastores. Las tiendas de Isaac y Rebeca eran símbolo de la promesa viviente. La vida transcurría apaciblemente entre rebaños, cosechas y oraciones al Dios de Abraham. La tienda de Sara, ahora habitada por Rebeca, se había convertido en un símbolo de continuidad. El amor había devuelto la paz y la fe, el sentido. Rebeca se adaptó rápidamente a la nueva tierra. Su mirada curiosa quedó fascinada por los campos del Negev, y sus manos diligentes cuidaron el hogar con gracia y sabiduría.
Era amable con los sirvientes, atenta con los forasteros, y su presencia iluminaba el campamento. Isaac vio en ella la misma virtud que el Señor vio en Abraham, la disposición a confiar, incluso sin ver el mañana. Pasaron los años y la esperanza de tener hijos seguía sin cumplirse. El vientre de Rebeca permanecía estéril, y cada noche silenciosa parecía resonar con el mismo clamor que Sara había elevado al cielo. Pero Isaac no se desesperó. Conocía al Dios de las promesas y, como su padre antes que él, había aprendido a esperar. Se arrodilló en el campo, bajo el mismo cielo que había presenciado su encuentro con su amada, y oró: Señor, concédeme hijos, para que tu plan se cumpla en nosotros. Y el Señor escuchó su oración. Rebeca concibió, y el latido de 2 corazones en su vientre fue el preludio de una nueva historia. Pero los movimientos eran intensos, y ella buscaba la presencia de Dios en medio de su dolor. ¿Por qué me sucede esto?, clamó. El Señor le respondió: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos nacerán de ti, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Las palabras divinas quedaron grabadas en su alma como fuego y misterio. Rebeca comprendió que la bendición no era meramente personal, sino parte de algo mayor, una red de propósitos que uniría generaciones. Y así, llegado el momento, dio a luz a Esaú, de aspecto rústico y cubierto de vello, y luego a Jacob, de semblante sereno y manos gentiles. Isaac, con los ojos llenos de lágrimas, agradeció al Dios fiel que da vida incluso de vientres silenciosos. Los muchachos crecieron bajo el mismo cielo, pero con naturalezas distintas. Esaú era cazador, hombre de campo y de la libertad; Jacob, pastor tranquilo, amante de las tiendas y el silencio. Rebeca observaba a sus hijos con ternura y admiración, reconociendo en sus diferencias el presagio de lo que Dios le había revelado. El amor de una madre se encontraba dividido, pero su fe permanecía firme. Los días de abundancia se alternaban con épocas de escasez, y la tierra sufrió hambruna como en los días de Abraham. Isaac, guiado por el Señor, permaneció en la tierra que Dios le había prometido, y fue bendecido 100 veces más de lo que sembró. Las cosechas prosperaron, los rebaños se multiplicaron, e incluso los filisteos temían su riqueza. Pero Isaac sabía que toda bendición venía de lo alto, no de su propio esfuerzo, sino del pacto eterno. Rebeca, a su lado, seguía siendo el corazón silencioso de la promesa. Su fe sostenía a la familia cuando soplaban fuertes vientos. Ella era quien le recordaba a Isaac las palabras que Abraham había dejado: el Señor proveerá. Y cada vez que el sol se ponía tras las colinas, se miraban y sabían que, aunque el mundo a su alrededor cambiara, la presencia de Dios permanecía constante. Bajo el cielo estrellado, Isaac y Rebeca relataron a sus hijos historias del Dios de sus padres, el Dios que llamó a Abraham desde una tierra lejana, que concedió la fertilidad a las estériles y guió los pasos del siervo fiel. Y mientras hablaban, las estrellas parecían responder, brillando como testigos del pacto eterno. La vida de Isaac y Rebeca demuestra que el amor nacido de la fe necesita cultivarse mediante la perseverancia. Dios cumple sus promesas no solo en el momento del milagro, sino también en la silenciosa rutina de quienes siguen creyendo. La fidelidad en las cosas cotidianas es el terreno fértil donde florece la eternidad. Los años transcurrieron sobre Isaac y Rebeca como la suave brisa que moldea las dunas del desierto. Sus rostros reflejaban las marcas del tiempo, pero también la serena luz de quienes vivían en alianza con Dios. Sus tiendas ahora albergaban hijos adultos, y la promesa de Abraham cobraba vida en la generación que se estaba formando. Era un testimonio de que la fidelidad de Dios no se agota con el tiempo, sino que madura. Isaac, ya anciano, contempló la puesta de sol y recordó el día en que vio a Rebeca por primera vez. El mismo calor dorado bañaba ahora el campo, y reconoció en aquella escena el ciclo perfecto de la providencia divina. El amor nacido de la fe había resistido la escasez, la distancia y el dolor. Cada dificultad había forjado un retrato de obediencia, y cada bendición una señal de que Dios nunca falla. Rebeca,
por su parte, sentía el peso y la dulzura del llamado que había recibido. Había sido elegida no solo para ser la esposa de Isaac, sino también para ser el vínculo entre las promesas. En sus brazos nació Jacob, heredero de la bendición que perduraría siglos hasta llegar al Mesías prometido. A menudo, en silencio, recordaba el pozo donde todo comenzó, el agua fresca que selló un destino y el sencillo gesto que conmovió los cielos. La familia de Isaac, sin embargo, también vivió el drama humano de las decisiones. Esaú, el primogénito, vendió sus derechos de herencia por un plato de lentejas, y Jacob, el menor, recibió la bendición de su padre. Las palabras que Dios le había dicho a Rebeca, pronunciadas cuando aún estaba en el vientre, se cumplieron. El menor gobernaría sobre el mayor, y la historia de redención continuaría a través del linaje elegido. Aún en medio del conflicto, la soberanía de Dios permaneció intacta. Isaac, al darse cuenta del engaño, tembló, pero no maldijo a su hijo. En su corazón, reconoció la mano de Dios. La fe le permitió ver más allá de las apariencias, no se trataba de mérito humano, sino de designio divino. Rebeca, angustiada, buscó la protección de Jacob y lo envió a Harán, con Labán. Así, la historia concluyó en el mismo escenario donde había comenzado, entre pozos, senderos y promesas. En el silencio de las noches del Negev, Rebeca caminaba sola, contemplando las estrellas. Cada una le recordaba la promesa hecha a Abraham, incontables descendientes. Quizás no llegaría a verla cumplida por completo, pero sabía que el plan divino continuaba. Su vida había sido un hilo en el gran tejido de la eternidad, y eso bastaba. La fe la sostenía y el amor la mantenía fuerte, incluso en la ausencia. Isaac, anciano y ciego, descansaba bajo la tienda. Su espíritu, sin embargo, veía más allá de lo que sus ojos alcanzaban a ver. Recordaba a Abraham, veía a Rebeca a su lado, veía a Jacob partir y, sobre todo, veía al Dios que permanece. Al bendecir a sus hijos, selló con palabras lo que el cielo mismo ya había decretado: que el Dios de Abraham y el Dios de tu padre te bendiga, te haga fecundo y te multiplique. Rebeca, fiel hasta el final, mantuvo vivo su hogar y su fe. Y cuando el viento soplaba sobre las llanuras de Canaán, parecía traer consigo el eco de las antiguas promesas: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así, la historia de amor entre ella e Isaac se convirtió en algo más que un romance sagrado, se convirtió en el fundamento de un pueblo, un linaje, una redención que trascendería generaciones. El desierto seguía siendo inmenso, las estrellas infinitas, pero en medio de esa inmensidad se alzaba ahora una tienda iluminada por la fe, la esperanza y el amor. El matrimonio de Isaac y Rebeca era prueba viviente de que la voluntad de Dios llega incluso a los corazones más distantes, une caminos inesperados y cumple promesas eternas. Destellos. Reflexión final: el amor guiado por Dios es más que un encuentro, es una misión. Isaac y Rebeca nos enseñan que la fe no es un acto aislado, sino una herencia transmitida de generación en generación. Cuando confiamos en el Señor, incluso nuestras decisiones y lágrimas se convierten en parte de su plan redentor. Así, la fidelidad de Dios transforma los matrimonios en alianzas, las familias en testimonios y las vidas en promesas eternas.